Factores de virulencia bacteriana. Factor de virulencia es toda estructuras o moléculas producidas por el patógeno o mecanismos utilizados por el patógeno para poder ser más infectivo o evadir la respuesta inmune, es decir, favorecen o determinan el crecimiento o supervivencia del patógeno durante la infección. Virulencia es la capacidad de generar daño, por ejemplo, una enfermedad puede ser poco virulenta, pero con un porcentaje de infectividad muy elevado, patogenicidad, por lo que gran parte de la población curse una infección leve. Patogenicidad es la capacidad de un agente de producir la enfermedad. Patogénesis a un proceso multifactorial que depende del estado del hospedero, de los factores de virulencia del microorganismo y del número inicial de exposición. Patógeno a cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad o daño en un huésped. Enfermedad es la pérdida de la homeostasia o desequilibrio entre el hospedero y él. Microorganismo que producen signos y síntomas producidos por la infección y diagonal o respuesta del hospedero. Infección es la entrada y multiplicación de un agente infeccioso en un ser vivo. No es sinónimo de enfermedad. Factor de virulencia. Entonces estos factores de virulencia le van a permitir invadir el ambiente del hospedero, expresando receptores superficiales especializados en la adhesión. Permaneciendo en estos sitios a través de los procesos de colonización, evadir la respuesta inmune. Inhibir la respuesta inmune del huésped, entrar y salir del huésped, si el patógeno es intracelular. Generar daño tisular con el fin de lograr el acceso a fuentes de nutrientes. Con el propósito de comprender los mecanismos de patogenicidad bacteriana se agrupan en dos fases, temprana y tardía. Puerta de entrada. Para causar enfermedad, la mayoría de las bacterias deben ingresar al organismo del hospedero, aunque algunos microorganismos, por ejemplo, los que causan caries dental y acné, generan la enfermedad sin penetrar en él, se quedan en la periferia o superficie tisular. La mayoría de las bacterias deben incorporarse al hospedero por diversas vías que en conjunto se llaman puertas de entradas. Las puertas de entrada son las mucosas, la piel y el depósito directo bajo la piel o las membranas, vía parenteral. Sin embargo, aún después de haber invadido e ingresado en el cuerpo, las bacterias no siempre causan manifestaciones clínicas de una enfermedad. Fase temprana adherencia. Una vez que la bacteria penetra en el organismo del hospedero, se debe adherir a las células de un tejido. Este proceso de fijación se denomina adherencia y es un paso necesario para la patogenicidad bacteriana. Generar la enfermedad, ya que, si no se adhieren, suelen ser eliminadas por secreciones mucosas y otros líquidos que bañan las superficies de los tejidos. Se logra mediante la expresión de moléculas que se unen al receptor en el hospedero de ciertos tejidos. Adhesinas son lectinas, proteínas con afinidad por azúcares, y su función es la adherencia. Pueden estar ubicadas en el glucocáliz o en otras estructuras de la superficie microbiana. Pueden estar en las fimbrias, flagelos, paíleis. Las que no están en las fimbrias se denominan adhesinas afimbriales. Los biofilms o biopelículas es la agrupación en cúmulos y adhesión en conjunto. Se puede adherir a superficies bióticas y abióticas. Les confieren resistencia a los desinfectantes y antibióticos. Unión e internalización en células M. Las células M son células epiteliales encontradas en las placas de Payer que se encargan de endocitar partículas desde la luz gastrointestinal transportándolas hacia la región vasolateral rica en linfocitos y otras células inmunes. Algunas bacterias se unen a las células M y son internalizadas por endocitosis y transportadas al tejido linfoide, de manera que algunas bacterias utilizan esta puerta de entrada para llegar a los tejidos más profundos. Fase temprana movilidad y quimiotaxis. Movilidad bacteriana es la capacidad que tiene la bacteria de desplazarse aleatoriamente de un lugar a otro por medio del flagelo. Constituyen el principal medio de motilidad. Quimiotaxis. La quimiotaxis guía a la bacteria hacia un gradiente químico. Esto aumenta posibilidad de contactar a las superficies de las células, a diferencia de las bacterias inmóviles que carecen de esta capacidad. Fimbrias. Apéndices proteicos en la membrana externa de las bacterias gram negativas. La función principal de las fimbrias es servir como soporte de las adhesinas, encargadas de reconocer a su receptor en la célula hospedera.
Invasión bacteriana es el proceso por el cual un microorganismo penetra al citoplasma de células no fagocíticas, células epiteliales o endoteliales, se replica dentro de estas, se propaga a células adyacentes y finalmente destruye a las células. Fase temprana: invasión por cierre o disparo. Algunas bacterias gram negativas tienen el mecanismo para transferir proteínas a células eucariotas. Las bacterias gram negativas emplean fimbrias para unirse a la célula y a continuación inyectan proteínas, efectoras que polimerizan la actina celular estimulando a la célula para que se invagine y capte las bacterias, por medio del mecanismo de cierre o disparo, lo que le permite a la bacteria penetrar en la célula y el paso a la célula adyacente. Los sistemas de secreción se expresan en especies bacterianas como Salmonella enterica cerobar tifi, Shigella sp, Chlamydia sp, Yersinia sp y Escherichia coli. Fase tardía: sobrevivencia intracelular. Sideróforos. El hierro es un factor importante para el crecimiento de la mayoría de las bacterias. Con el fin de obtener hierro libre, algunas bacterias secretan proteínas denominadas sideróforos, los cuales son compuestos de bajo peso molecular que quelan, atrapan, hierro con alta afinidad. Algunas bacterias producen toxinas cuando captan concentraciones bajas de hierro. Las toxinas causan muerte en células vecinas y liberan hierro, que entonces queda disponible. Mimetismo molecular. Es el reconocimiento de una especie u organismo para parecerse a otro con el fin de obtener una ventaja, ofensiva o defensiva, imitando las características antigénicas del hospedador. Fase tardía: movilidad intracelular. Es la internalización celular con el fin de evitar procesos inmunes. Así, una vez dentro de la célula del hospedero, pueden usar la actina para impulsarse a través del citoplasma en la célula infectada y propagarse hacia las células vecinas, por ejemplo, Shigella, Dysenteriae y Listeria monocytogenes. Fase tardía: evasión de la respuesta inmune y variación antigénica. Cápsula. Recubre la bacteria. Si la red es uniforme se llama cápsula. Si es una red de trabéculas o mallas se lo llama glicocálix. Evade el sistema inmunológico. Evita la muerte mediada por fagocitosis, específicamente el sistema de complemento. Variación de los antígenos de superficie. El huésped es capaz de producir anticuerpos que neutralicen o destruyan la bacteria. Algunas bacterias pueden alterar los antígenos de su superficie y así no ser reconocidas ni afectadas. Involucra la activación de genes alternativos. Algunas bacterias encapsuladas están compuestas de polisacáridos que no desencadenan la formación de anticuerpos, porque dichos polisacáridos se parecen mucho a carbohidratos que son ubicuos en los tejidos del hospedero. Fase tardía: sometimiento y confrontación. La producción de enzimas toxinas, endo y exotoxinas, con el fin de alterar la respuesta inmune. Las enzimas producen destrucción de tejido del huésped o formación de barreras físicas para la respuesta inmune. Algunas también producen cambios bioquímicos. Las exotoxinas son polipéptidos liberados por la célula. Pueden alterar la membrana, producir lisis o poros. Las endotoxinas son lipopolisacáridos que forman parte integral de la pared celular. Para su liberación la bacteria tiene que morir. Producen cambios e invasión a nivel sistémico. Habitualmente son responsables del SOC, fiebre o síntomas generalizados, la proteasa contra la higa secretoria. Es la producción de una enzima extracelular que rompe la higa en la región de la bisagra. Este rompimiento separa la parte de la higa que se unen a la bacteria. En la parte que interactúa con las mucinas. Entonces pudimos ver los factores de virulencia más principales, ¿pero realmente son todos? En realidad, de factores de virulencia podríamos estar hablando horas, ya que existen por ejemplo en factores de adherencia muchos factores, pero en el video solo vimos los más principales y los que se relacionan con la clínica diaria. Contacto. Si tienes alguna duda con un tema en específico podés enviarme un mensaje, Telegram, /Medicina Matanza. WhatsApp, 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, unirte al servidor de Discord. Del servidor de Discord, busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año.
sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos, sin estafas.